Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video podcast de Y Te Imaginas. En esta ocasión vamos a hablar sobre las innovaciones y disrupciones que existen en el sector asegurador. Y para eso, tenemos un excelente invitado y amigo que es Miguel Camacho y desde luego nuestro colega Pepe Barreto. Bienvenidos, mi nombre es Edgar Fierro y si te quieres presentar, mi estimado. Gracias, Edgar, gracias, Pepe, por la invitación. Mucho éxito en esta nueva etapa que tienen, les va a ir muy bien. Me siento muy contento de estar aquí con ustedes. Soy Miguel Camacho, soy CEO de Seguros La Latino y también soy vicepresidente del Comité de Tecnología Cenamis. Bienvenido, Pepe. Hola, soy José Barreto y este es nuestro segundo capítulo de Y Te Imaginas. Y hoy vamos a hablar yo creo que de un tema muy relevante para personas, para empresas y por supuesto apalancado todo con tecnología, que es todo lo que tiene que ver con seguros y la tecnología que lo puede potenciar. Un gusto estar aquí. Gracias. Y Mike es un experto, fue ganador de los genios de la transformación digital. De los últimos 5 años fuiste ganador de 2 ediciones, ¿no? Recientemente este año. Por eso que quisimos invitar a Mike para que nos compartiera un poco sobre las innovaciones que están habiendo en el sector. Pero antes de eso quisiera entrar un poco en contexto porque el sector asegurador es un sector que dinamiza la economía y en México en particular aporta el 2.4% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, cuando lo comparamos contra otras economías, el sector asegurador tiene un peso del 3%, ese es el promedio en Latinoamérica. Sin embargo, Chile tiene un aporte del 4.3%, o los países de la OCDE generan alrededor del 8% de su PIB. Entonces, hace falta un camino por recorrer, hace falta que se impulse, y eso gracias a las tecnologías de información, al mismo tiempo de educar a la población para que adopte en sus procesos, en sus empresas, en sus organizaciones, en sus temas personales, los seguros, ¿no? Para proteger, para anticiparse a cualquier riesgo. Y antes de pasar la palabra aquí a mi estimado Mike, quisiera ver o observar por qué las empresas del sector seguros gastan quizá un poquito menos de lo que se gasta en promedio a nivel mundial. A nivel mundial destinan el 3% de los ingresos a nuevas soluciones de tecnologías de información. En México oscila entre el 1 y el 2%, quizá las que gastan más en tecnologías de información rebasan el 2.5%, pero difícilmente alcanzan el promedio mundial. Y creo que eso podría restar competitividad, o creo que eso podría restar o mermar el poder acercarse a más organizaciones, a más personas. Entonces, si puedes darnos tu punto de vista un poco, Mike, y pues vamos viendo qué casos de uso se están desarrollando en nuestro país. Listo, gracias. Pues das un dato muy importante, sí, la verdad es que no llegar ni al 3% del Producto Interno Bruto del país, pues creo que habla de un poco lo estancado, lo rezagado, porque hay una oportunidad creciente de estar asegurados como en otros países, ¿no? Un poco la diferencia que a lo mejor en otros países es, nosotros hoy aquí en México y en Latinoamérica se aseguran los activos, y en otros países como Estados Unidos, España, se aseguran las personas. Eso hace una gran diferencia, ¿no? Por otro lado, hay un tema cultural bien importante porque lo vemos el seguro como un gasto, no como un ahorro, ¿no? Cuando haces la conversión y te das cuenta que si tú compras un seguro y en esencia te puede costar una cantidad, y si tienes un evento vas a recibir muchísimo más de lo que invertiste, y es un ahorro que no tienes, porque cuando vas a hacerle frente a alguna situación, pues ese dinero, si lo tienes guardado, sales beneficiado, pero si no lo tienes, tienes que cubrirlos, tienes que salir a pedir prestado o sacar tus ahorros para pagarlo, ¿no? Entonces, cuando tienes un seguro, pues ese ahorro que hoy no lo ves, porque muchos estamos acostumbrados a que si tengo el dinero ahorrado en una caja de ahorro, en un fondo de inversión, pues es dinero ahorrado. Un seguro es así, nada más que está inmerso en muchas combinaciones, ¿no? Entonces, si cambiamos ese modo de ver, creemos que culturalmente va a potencializar. Afortunadamente, la tecnología ha ido madurando
las regulaciones han ido cambiando para tener un mejor empatía y conocimiento. Hablaremos más adelante de las InsurTech, de todo lo que nos están ayudando, pero hoy la tecnología finalmente nos está acelerando muchísimo. Desafortunadamente ha habido eventos como el COVID, como Otis, ¿no? Que te hacen ver, cuando pasa una situación, ver por qué no tenía yo un seguro para hacerle frente a una situación como esta, ¿no? Entonces, de esos desafortunadamente catástrofes, pues bueno, hay que aprender muchísimo. En el caso del COVID, como a muchas empresas, como a muchos sectores, a nivel sector asegurador, pues nos ayudó bastante, porque la gente se hizo más consciente de lo que era tener un seguro, los beneficios que tenía. Tecnológicamente sacamos muchos proyectos que teníamos en el cajón como para sobrevivir y estar avante, porque ahí los teníamos, porque hay muchos proyectos que venían ya esperando una palomita para la autorización. Pepe no me va a dejar mentir, él también ya lleva bastantes años en este tema del sector asegurador. Entonces, te extraña, Pepe, cuando quieras regreses con nosotros. Y desde AMIS, por ejemplo, lo que estamos haciendo es combinando todas las experiencias de todas las aseguradoras para tener buenas prácticas y usar la tecnología de una manera mucho más eficiente. Si el colega de la otra aseguradora ya se equivocó en algo o le dio éxito a algo, nos lo compartimos y entre todos salimos beneficiados. Entonces, ese es el tema que estamos buscando, mucha colaboración y mucho compartir lo que está sucediendo y buscar a nivel proveedores y gremio tener acciones colaborativas que te permitan salir siempre beneficiado, ¿no? Hay acuerdos comerciales como en la facturación, hoy ya con el tema regulatorio de la firma digital, donde habemos empresas que no llegamos al volumen, ¿no? Habemos empresas que sí tienen el volumen. La combinación de ambos te hace tener un buen mercado y puedes tener tarifas accesibles y usas la tecnología en ese potencial, ¿no? Como nosotros lo estamos haciendo en la Latino, ¿no? Y una consulta, Mike. Una aseguradora, pues de entrada existen diferentes ramos, ¿no? De auto, seguros de daños, seguros de gastos médicos, de vida. Y dentro de los procesos clave, digamos, de una aseguradora, pues está el tema de suscripción, por ejemplo, cuando estás evaluando si un cliente es apto o no para venderle un seguro, la parte de siniestros. Pero yo siento, haciendo una analogía, que en algún momento los bancos revolucionaron su manera de operar y ahora pues ya nadie piensa o es menos frecuente pensar en ir a una sucursal. Vas para ciertos trámites muy específicos, pero hay mucho que se puede hacer en línea, ¿no? En tu celular, en una computadora, por teléfono, sin tener que ir a una sucursal como antes, ¿no? Hasta pedir un préstamo es posible, ¿no? Entonces el banco te conoce, te puede identificar a través de tu huella, de tu usuario, de tu password. En el caso de las aseguradoras, ¿qué tanto sientes tú que se está caminando hacia allá? O sea, ¿qué tanto de lo que se invierte en tecnología, que hablabas del 2-3%, va orientado a hacerle más fácil la vida, ya sea al quien ya es tu cliente, al asegurado, o a un potencial cliente, alguien que te quiere comprar? Porque de pronto yo como usuario de seguros veo que todavía hay algunos procesos que si bien han avanzado, pero hay otros que todavía hay cuestiones en papel que tienes que enviar, que a lo mejor hay información que se podrían intercambiar hospitales y aseguradoras, por citar un ejemplo, o agencias y aseguradoras, y hacerle la vida al cliente lo más sencilla posible, más frictionless, como se dice en inglés, ¿no? Pero tú ahí, ¿qué opinas? ¿Qué tanto se está avanzando en la tecnología de cara al cliente? Mira, yo creo que el cliente y hoy con las nuevas generaciones, cada día queremos tener las cosas mucho más rápidas, ¿no? O sea, a un clic, ¿no? A un clic de las cosas. Lo que nos ha sucedido mucho, nos pasa mucho en el tema del sector asegurado, es que no logramos empatar mucho con la omnicanalidad por las regulaciones, por los temas legales. Hay ciertas normas todavía muy rígidas o estructuradas a la vieja usanza. Les voy a decir, en algún lado sí nos aceptan la firma digital, en algunos casos tiene que ser toda firma autógrafo. Entonces, a veces esas son cosas que te chocan contra la tecnología. Pero creo que donde más le estamos apostando es, hay un jugador bien importante que son nuestros promotores, nuestros agentes, ¿no? Que ellos de alguna manera tienen que tener tecnología propia y tenemos las aseguradoras tener lo necesario para integrar. Nosotros en el caso de la Latino tenemos ya el concepto de APIs o de web service, que no es algo nuevo, o sea, la gente que lo ubica sabe que no es algo nuevo, pero más bien lo que le estamos dando es, tú construyes tu página,
perfecto, qué bueno que la hiciste, pon tu marca, pero conéctate de una manera muy rápida, ¿no? Conéctate con la seguridad que lo necesitas. No tienes para construir tu página y todo, te hago un desarrollo donde tú puedes incluso medio moldear tu marca como promotor, pero utiliza mis herramientas. Y debe ser muy rápido para ellos, porque ellos son los que primeramente colocan este seguro, son los que primero hacen el ejercicio de hacer la venta. Entonces, si se los haces fácil, tienes un buen cotizador, buen ágil, que nunca se te cae, que nunca tienes problemas de que te estén contestando. Nosotros hemos invertido en la Latino, por ejemplo, en temas de observabilidad para ver que tus aplicaciones no se estén cayendo y que estén, o si están a punto de, podamos responder antes de que nos reporten que la página está caída, porque sería muy, muy triste. Entonces, que es mucho lo que han invertido los bancos. Y las InsurTech, por ejemplo, ahí nos ayudan bastante. Ya dijimos que en un ratito vamos a comentar eso, pero ahí nos ayudan bastante. El otro momento, la verdad, es cuando tienen el suceso. Ya tienen un siniestro y ahí tenemos que responderle. Y tenemos que tener robots, pero también tenemos que tener gente humana que conteste, que sea empática y que responda muy rápido, ¿no? No puede ser que una llamada te tardes mucho tiempo en contestarla. Tienes al segundo timbrazo ya es mucho tiempo porque ya tiene un evento que tienes que contestar. Tienes que responderle con los datos que él te dé. Tenemos que tener la capacidad de saber si eres Pepe Barreto, sé que tienes estos seguros con nosotros, dime qué te ayudo, ¿no? Entonces, esa capacidad la estamos haciendo, ¿por qué? Porque tenemos tecnología de BI, tenemos ya la omnicanalidad, tratando de que la omnicanalidad funcione, y todo nuestro data warehouse que estamos haciendo es conocer al cliente en todo momento, ¿no? Es un mercado muy volátil porque sí, los agentes y los seguros tienden a llevarse a los clientes a unas mejores condiciones, a veces de repente a un mejor precio. Entonces la gente está rondando, pero hoy desde Amis ya hay ciertas plataformas donde ya te podemos conocer mucho más integral. Oye, ya sé que tú tuviste el coche asegurado un tiempo conmigo, tú tuviste el coche asegurado, ese mismo coche, con otra aseguradora, incluso los siniestros que tuvo. Entonces ya empieza a haber una colaboración de obtener información y todos los asegurados estamos haciendo. Entonces, ¿qué sucede? Si alguien me quiere hacer un fraude, pues yo ya me puedo dar cuenta antes de tiempo. Pero si eres una persona que en diferentes aseguradoras has tenido una siniestralidad o no has tenido ningún choque, hablando muy puntualmente de autos, pues seguramente te voy a ofertar una mejor tarifa para que te quedes con nosotros. Y si eso lo complemento con servicios digitales, donde no necesariamente una app, porque una app es muy común, hacíamos el app y bájala, y la ponían. Díganme cuántos de ustedes tenemos el app de seguros. Seguramente accedemos muy poco. ¿Por qué? Porque no hay una interacción de obtener un beneficio inmediato como el resto de algunas otras apps. Entonces tienes que darles lo necesario para que con un simple clic, WhatsApp, por ejemplo, una liga, llegues a nosotros y finalmente tengas todo el mundo de una app, ¿no? Simulado con páginas web, ¿no? Sí, fíjate, yo como usuario de seguros, algo que me he dado cuenta donde ha habido un gran avance, a mí me sorprendió, no sé si es un gran avance, pero me sorprendió, es cuando tuve un percance con el automóvil y automáticamente mandabas las imágenes y veían o te evaluaban el costo de la reparación del auto, ¿no? Me imagino que ese es uno de los ejemplos que han avanzado implementando, no sé si inteligencia artificial, Es correcto. no sé si analítica de datos, porque analizan no solamente ese percance, sino todos, y entonces la manera que evalúan, además de los datos del auto. O sea, ¿qué otras innovaciones tú puedes compartirnos que hoy existen en el sector asegurador? Puede ser en auto, puede ser en vida, puede ser en daños, puede ser en salud. Mira, tocaste un tema bien importante. En el tema de los siniestros de autos, hay dos maneras de que el cliente y la empresa o la aseguradora salga protegida. ¿Por qué? Porque si yo tengo las imágenes de tu coche antes y después del siniestro, hoy con inteligencia artificial hago una comparación y me puedo dar cuenta si el siniestro ya era preexistente o ya tenía un tema, o incluso no es completamente nuevo. Entonces nos vamos cuidando en ese tema de la siniestralidad. Y efectivamente todo el tema de autoajuste en todas las aseguradoras ya es algo que debemos de tener. No es así como ya es que no tengas una app en una empresa, pues ya es muy difícil que tú en una aseguradora no tengas el autoajuste. ¿Por qué? Porque eso le quita tiempo, le ahorra pues sí, mucho tiempo al cliente, sobre todo de que llegue un ajustador, que lo evalúe como lo hacen en otros países. Pero otro tema donde estamos avanzando muchísimo
son con el tema de analítica de datos y BI para la suscripción. Cada día, al tener más información, nuestros suscriptores, que regularmente son actuarios, procesan la información mucho más rápida y te pueden dar tarifas mucho más eficientes. Hoy lo que se tardaba en generar una tarifa, ¿no? Regularmente era todo un ejercicio, realmente hoy la pueden sacar muy rápido porque procesan la información. Procesar la información y tener equipo de cómputo ya es muy sencillo, ya no es de que tengo que pedir servidor, comprarlo, hoy con un clic, ¿no? Prácticamente lo obtienes en la nube. Y entonces ahí lo puedes procesar bastante bien. Y otro caso de uso muy interesante que cada día va subiendo más es todo el caso de la firma digital, ¿no? Cada día somos más eficientes en eso. ¿Y por qué? Porque en un seguro de vida estamos muy acostumbrados a que debe ser una firma autógrafa. Pero hoy con todos esos temas de prueba de vida, un video donde yo soy Miguel Camacho, leo una leyenda, tengo la firma autógrafo, tengo la geolocalización, sé el punto y el lugar exacto donde me lo firmó, tengo un certificado como el sello digital de las facturas, tengo un sello digital en cuanto a la firma, entonces eso lo hace muy eficiente, muy veraz. Entonces, pues ya no hay de que alguien firmó en mi lugar y yo no sabía y por ahí puede entrar un fraude. Entonces, yo creo que hay muchas innovaciones que ahí es donde, tratando de entrar yo al tema de las InsurTech, no es que sean amigos y enemigos, ellos nacen muy tecnológicos, nacen muy eficientes en sus procesos digitales y a nosotros como las aseguradoras nos acortan esa brecha de investigación, de ejecución. Entonces, al tener ya todos los temas, procesos digitales, ya solo que nuestro proceso veamos cómo se amolda, cómo se acomoda o hagamos los ajustes necesarios para tenerlo. Ellos no corren tanto riesgo porque nosotros como aseguradoras tenemos que tener el capital para hacerle frente ante los siniestros de nuestros clientes. Ellos proveen la tecnología, pero está haciendo una buena sinergia porque están entendiendo el mundo de seguros. Incluso muchas InsurTech terminan siendo promotores tecnológicos, ¿no? Vendiendo seguros porque entienden el concepto. Entonces dejan de ser InsurTech para convertirse en un promotor digital. Por ahí hay una figura ya a nivel legal que sin ser un promotor con todas las con todas las de ley, pero con la figura muy digital. Entonces eso te permite avanzar y hacer acuerdos muy eficientes, ¿no? Y una pregunta, Mike. Yo recuerdo hace tiempo, bueno, siempre ha sido muy relevante la figura del agente de seguros. Ese profesional que conoce al cliente, que es el que está buscando clientes potenciales, que de pronto le hace una entrevista, le presenta una cotización, vamos a pensar en un seguro de vida, y luego esa información la lleva a la aseguradora para que le digan si es o no asegurable, cuánto le va a costar. A tiempo presente, ¿qué tanto la tecnología ha hecho, no sé si más relevante ese rol o menos relevante? Yo sé que en algún momento, por ejemplo, los bancos sacaron todo este esquema de bancaseguros, donde podías comprar un seguro en sucursal, que bueno, de pronto pues el cajero no necesariamente era un especialista en seguros y eso se veía como una competencia, ¿no? Pero en las aseguradoras tradicionales pues siempre la figura de la gente ha sido como muy relevante. No sé si ahora se sigue potenciando esa figura a través de la tecnología o de pronto hay una tendencia a que haya una interacción directa entre un cliente y la aseguradora. Híjole, ahí te puedo presentar casos de éxito donde aseguradoras hemos hecho el ejercicio de ir directo con el cliente y nos ha ido bien y nos ha ido mal. Y yo te voy a hacer un poco a la pregunta, porque hablar de seguros de repente es hablar de temas muy específicos, muy técnicos, ¿no? Letras chiquitas, ¿no? Que va desde si te cubro la medicina, que realmente cubría o no ese padecimiento, que va desde que el doctor dictaminó un medicamento que muy probablemente no está en la lista de los temas autorizados. Ese tipo de cositas terminan no siendo agradables para un cliente cuando se entera de esa situación, ¿vale? Y ahí es donde entran los agentes. Los agentes tienen muy claro todos esos procesos, tienen el tiempo necesario para hacer la ejecución. Entonces, cuando tú haces una venta en línea, si no tienes la capacidad como aseguradora de expresar todo eso, o con una máquina, con un robot, el agente sí viene y te lo hace. Entonces sigue siendo complementario. En algún momento dado, en unas pláticas que yo tuve con algunos agentes, uno de ellos me dijo, es que ustedes lo que quieren es desaparecerlos. Y yo lo que le dije, no, al contrario, yo lo que quiero es que hagamos una alianza de una manera tecnológica para potencializar. Reitero un poco lo que decía hace rato. Si yo les doy herramientas de APIs, de microseguros, donde ellos con sus páginas se puedan conectar y lo puedan explotar y me usen,
yo estoy del otro lado, porque finalmente siempre me van a estar tocando la puerta y yo me doy cuenta de cuántas veces tocan la puerta. Porque cuando lo hacen de manera digital, pues yo no sé cuántas visitas tienen. Si tienen su CRM y me registran, estamos del otro lado, pero si no lo tienen, pues sus visitas ni siquiera me entero. Pero si tocan la puerta cuando se hace una cotización, incluso me doy cuenta de que no me contrataron, pues tengo elementos, tengo data, y es donde entra la analítica de datos, y voy, oye, me cotizaron 1000 y se vendieron 200, oye, perdí 800 oportunidades. ¿Qué fue lo que me hizo perder esas 800 oportunidades? Y entonces empiezas ya a tener una plática mucho más interesante con ellos. Oye, vi que me consultaste de 1000, 800 las perdimos, ¿qué pasó? Entonces te dan una retroalimentación muy puntual y vas haciendo ajustes, de tal manera que ellos cuando se dan cuenta y te vuelven a tocar la puerta, ya ven algo diferente. Entonces, sí siguen siendo una alianza. Yo veo muy difícil que ese mercado de comercialización se pierda, porque son gente especializada, son gente que tiene el tiempo, son gente que se prepara y pasa un examen para que pueda obtener una licencia para vender. Tampoco es que sea algo sencillo de que me hago agente de seguros y me dedico a vender. Tienen que estudiarle, tienen que aprenderle, tienen que hacer eso. Y cada vez se montan más en la tecnología. Ya hay empresas que hacen incluso sinergias con varias promotorías que incluso tocan puerta con nosotros. Oye, yo tengo 100 promotorías que quieren vender tu producto. ¿Qué tecnología tienes? Entonces ahí entramos, ya tenemos web service y APIs, y empiezas a hacer relaciones ya muy eficientes y muy rápidas, ¿no? Yo creo que ese modelo dual es el que puede ser el gran impulsor de que la industria de seguros crezca, porque por un lado a través de los medios digitales se puede educar a una población que todavía es reacia, se resiste a contratar un seguro, y entonces ahí las aseguradoras pueden tener ese primer nivel de educación de tal manera de que se haga conciencia sobre la importancia del sector asegurador. Pero esas famosas letras chiquitas, explicaciones a detalle, el por qué yo, de acuerdo a lo que percibo como ingresos, a mis activos, a mi gasto, a mi flujo, que me lo explique alguien detalladamente, que me genere esa confianza de tal manera de que yo pueda contratar un seguro, es bien importante. Entonces creo que a mi parecer ese efecto dual puede ser que se impulse el sector asegurador. Y estoy totalmente de acuerdo. O sea, a mí me llama la atención cuando ahorita dijiste integración a través de APIs para poder impulsar y darle las herramientas a los agentes de tal manera de comercialicen, ¿no? Y cuando observo las tendencias, las prioridades de gasto de las empresas de seguros, veo que esa integración está dentro del lugar número 4. Y veo que la inteligencia artificial, la AI generativa, está en la posición número 7. ¿Por qué? Porque ustedes tienen prioridades distintas, sí están incorporando poco a poco la AI, o sea, la inteligencia artificial, dentro de sus procesos, pero antes tienen que resolver otros temas, ¿no? Sí. Como la modernización de las aplicaciones, como la ciberseguridad, como cuáles otras cosas, cuáles son esas prioridades del sector asegurador. Fíjate, sin duda el servicio al cliente, tanto en la venta, pero en el momento de la verdad. Cuando tiene un siniestro, ese realmente es nuestra prioridad, porque ahí es donde ganas o pierdes clientes, ¿no? Un mal servicio, una mala atención, pues como la regla, se te van, no pierdes uno, se te van con todos los que comentaron, 7, 10 que comentó, mal servicio. Entonces, ese yo creo que es una de nuestras prioridades, y ahí es donde estamos apostando para que cada que tengan un evento, lo hagan mucho más eficiente. Nosotros como la Latino teníamos terciarizado todo el call center. Decidimos hacerlo ya interno porque nos dimos cuenta que estar más cerca del cliente, y no, aunque las empresas lo hacen muy bien, los que hacen los temas de los call centers, no tienen esa sensibilidad de ser propio, ¿no? O sea, finalmente sigue siendo un tercero. Nosotros le apostamos y decidimos hacerlo interno. Teníamos muchos años haciéndolo terciarizado, y le dimos un giro a ese servicio al cliente porque estamos más cerquita. Nosotros incluso como directivos nos enteramos mucho más rápido en situaciones como esa, ¿no? Terciarizado no es que esté mal, pero te tardas un poco más tiempo en hacerlo, ¿no? Entonces, servicio al cliente para nosotros es uno de los prioritarios. Tema de integridad de información, de tener cada vez más datos para procesarlos y hacer una suscripción mucho más eficiente, es el otro rubro, porque de ahí
nacen las tarifas, nace el costo con lo que te voy a dar tu siguiente póliza, ¿no? Voy a conocer cómo te has comportado en el año, si tuviste unos siniestros con nosotros, qué beneficios. Nosotros tenemos un producto donde, con base al promedio del kilometraje, si no usas mucho tu coche, hablando de autos, te puedo dar hasta un 70% mejor la tarifa que en otra persona. ¿Por qué? Porque ya me doy cuenta que a lo largo del año, a lo largo del tiempo, tu coche pues no es un riesgo porque casi no lo usas para eventos muy esporádicos o tu frecuencia de uso es muy menor. Entonces, pues tienes que tener un beneficio. Yo salgo beneficiado porque sé que es un coche que no va a tener una exposición al riesgo alto, pero tú también, o ustedes también van a tener una buena tarifa. Entonces ahí estamos utilizando los datos, ¿no? No nos quitamos de la telemetría de instalarle cosas, no, pues dime el promedio del coche, cuánto es en qué año es, sacamos un promedio y si estás en el promedio tienes una buena tarifa, ¿no? Déjame, perdón, No, déjame nada más preguntarte algo que yo sé que ha causado controversias en algún momento dado. Las aseguradoras tienen sus propios sistemas. Es posible que los agentes de seguros estén tecnificados también, ya sea a través de herramientas que las aseguradoras les proveen o herramientas que ellos han desarrollado. Y ellos son los que al final del camino le tocan la puerta al cliente para intentar vender, ya sea un cliente persona física o persona moral. La pregunta aquí sería, con todas esas interacciones que se dan y partiendo de que un seguro pues es algo intangible, al final tienes una póliza, un contrato, pero es algo intangible que no te puedes poner, ¿no? Como una camisa o lo que fuera, o un coche que manejas. ¿Quién es el dueño de los datos? El dato es propiedad de la aseguradora, es propiedad del agente, porque tú decías hace rato que el dato es fundamental para calcular tarifas, para atenderlo de forma personalizada. Mira, ha sido y es un buen tema, no solo de estos últimos años, de muchos años, ¿no? Porque si tú esa pregunta se lo haces al agente o promotor, te dice que los datos son de ellos. ¿Por qué? Porque ellos son los que dan el servicio al cliente. Y la verdad es que tienen razón, porque ellos son los que necesitan ese dato. Pero lo que les hemos hecho ver es que si no nos dan esos datos, no podemos ayudarles a hacer un mejor servicio, ¿no? Porque si me los da hasta que obtiene un siniestro o una situación, pues es donde viene el cliente y dice, oye, pues yo ya se lo di a mi agente, o sea, el correo, ¿no? No lo voy a estar molestando, porque eso es un poco su inquietud, oye, no quiero que lo estés molestando porque en una de esas lo pierdo, no, más bien lo quiero tener para poder procesarlo y tener información alrededor para decirte, oye Pepe, tú como promotor me di cuenta que este cliente es potencial porque con las alianzas y relaciones que tenemos alrededor de los otros sectores, pues ¿qué crees? Está teniendo una muy buena siniestralidad, tal vez le podemos ofertar un mejor costo. Y eso es ganancia para ti, porque me vas a decir, bueno, si se queda conmigo, pues tengo permanencia, ¿no? Tengo mis comisiones. Entonces, estamos en ese ejercicio. Hoy a nivel sector asegurador traemos un reto de la firma de condiciones. Hoy la firma de condiciones ya tienen que estar evidentes de que se firmen, de que realmente el cliente las conoció, las leyó. Eso es un reto, porque regularmente las entregamos o vía la página, se las mandamos vía correo, ¿no? O se le entregan físicamente como parte de la documentación. Nada de eso te hace ver que realmente lo leíste, ¿no? Hoy estamos utilizando la tecnología para subsanar esa brecha. Y en este caso, ante un juicio o los jueces tengan la certeza de que sí el cliente estuvo enterado. Pero no solo es que los leyó, que realmente entendió, ¿no? Y ahí es donde juegan los agentes. Oye, tengo los datos, le puedo hacer llegar y ayúdame a que entienda y que no queden huecos de dudas, ¿no? Y si hay dudas, se acerque con nosotros. Yo sé que ya lo leíste, pero tienes alguna duda, yo le pueda responder. Porque hay agentes a los que sí les hablan directos, pero hay clientes que le hablan directamente al asegurador. O sea, al no carecer los datos, o no tener los datos, pues te cuesta trabajo y empiezan como el mal entendimiento que no le estamos dando buen servicio, ¿no? Entonces, sí estamos en ese esfuerzo. Hoy cada día creo que los agentes, incluso a través de Amasfac, que es la que nos ayuda a regular todo este tema con los agentes, está haciendo un esfuerzo para que cada vez tengamos más esos datos, los compartamos con el debido respeto y privilegio que van a tener cada una de estas personas y no necesariamente tengamos que compartirlo porque finalmente, aunque somos de seguros, estamos normados por la Comisión Nacional de Seguros Bancaria y todo el tema de privacidad de datos nos rige como si fuéramos banco. O sea, es igual del mismo tamaño
Okay. Y todo este tema de incluso de lavado de dinero, de prevención de delito, todo esto nos norman igual que un banco, ¿no? Entonces, todo eso es lo que estamos transmitiendo con ellos. Y ahí estamos utilizando mucho la tecnología, mucho del procesamiento de los datos. Regresando a la pregunta, yo creo que el tema de BI y de analítica de datos es otro que lo empieza a hacer. Por consecuencia, si empiezas a montar ya temas de inteligencia artificial para conocer más los datos, procesarlo, puedes ofertar mucho mejores productos o tener una resiliencia para contener cualquier catástrofe hacia adelante que podamos tener, ¿no? Gracias, Mike. Pensando, y para ir un poco cerrando el tema, pensando hacia futuro, en un futuro, no quisiera decir utópico, pero en donde no hubiese retos de presupuesto, no hubiese retos de escasez de talento, sino donde se aproveche al máximo la tecnología. ¿Cómo sería una industria del sector asegurador en los siguientes 5 o 10 años? El mundo ideal. ¿No? O sea, ¿cómo tú lo observas, Mike? Híjole, sí, ese mundo ideal sería ideal de que no tuviéramos restricciones a los presupuestos. El mundo ideal sería que todo empezando por México, todo el mundo tuviera a un seguro y que esté protegido, ¿no? Yo creo que ese sería el mundo ideal y que se sienta con la confianza de que va a tener una empresa atrás que le va a responder. ¿Y cómo es eso? Que el día que él necesite el seguro lo entienda, a 2, 3 clics acceda a una póliza del seguro con las condiciones y perfiles que él requiera, ¿no? Porque hoy existe esto del tema de microseguros, ¿no? Que ya son seguros más personalizados, ¿no? Hoy el seguro de la mascota, pues aunque no lo creas, es un seguro que a la gente le importa, porque cada vez queremos más a las mascotas, ¿no? O sea, cada vez tenemos más mascotas, es un mercado que se abrió, ¿no? Tenemos las bicicletas, hoy tenemos ya coches eléctricos o bicicletas eléctricas, entonces son mercados que te está haciendo una diferencia. Entonces, ese mundo ideal es que tú te levantes, que sepas que tienes un producto, que entiendas de alguna manera o entendamos que va a estar para protegernos, que sea accesible, ¿no? Económicamente con los diferentes perfiles, ¿no? Acorde a lo que uno tiene, y que el día que con una llamada, con una plática sin marcas, pero con Alexa, con Google, oye, tuve un accidente, puedas platicar con ellos y solito te atienda, pues sería ideal, ¿no? Y vas a tener ese mercado que hoy, ya sabemos que los bebés le dicen a Alexa, ponme una película, y le pone la película que pidió. Entonces, esa misma persona, o ese mismo cuando crezca, va a decirle a Alexa, acabo de tener un seguro, un siniestro, quiero que me atiendan, ¿no? Entonces, con esa velocidad en 5 años, seguramente, ojalá lo tengamos. No estamos muy lejos, tenemos competidores muy fuertes que tienen todos los datos, ¿no? Como un Amazon, como un Mercado Libre, que tienen todos los datos de los clientes y fácilmente pueden hacerlo. Creo que lo que nos comentan, o que nos han dicho es, no queremos entrar porque no es nuestro mercado, no quieren correr ese riesgo, pero tienen todo para hacerlo. El día que quieran, pueden poner una aseguradora y tienen todos los datos del cliente para ofertar un seguro, y lo van a hacer muy bien porque tienen toda la información del cliente. Entonces, yo creo que si empezamos a dar esos datos de los clientes y los tenemos, nuestro mundo ideal va a empezar a cambiar, ¿no? Ojalá podamos tener mejores presupuestos en todo el ámbito. ¿Podríamos pensar que la industria de seguros suceda lo mismo que en otras donde hay una personalización del producto? Es decir, si tú ya sabes cuántos kilómetros, ahora tenemos aplicaciones como Waze y muchas otras cosas, los propios coches tienen sensores que te permiten saber la distancia que se recorre, a qué velocidad, si tus hábitos de conducción, por citar un ejemplo. Entonces, con toda esa información, ¿se podría confeccionar en algún momento dado un seguro para una persona y que ese riesgo no sea, o sea, que sea la medida, que si alguien es un buen conductor, es un buen pagador, se le refleje en una mejor tarifa? ¿Podríamos pensar en que la tecnología ayude en eso? Y hablaste de un caso muy especial con autos, pero hoy en tu teléfono tú puedes saber tu ritmo cardíaco, si duermes con estrés, ¿no? Toda esa recopilación de datos es solo molido para nosotros como aseguradora. Si empezamos a conjuntar esos datos, y eso poco yo hace rato o platicaba con el tema de los hospitales, esa información, no tanto para conocer cuál es tu salud, pero cuál es el mundo de datos con la salud que estás teniendo. Empiezas a prever desde el punto de vista de salud cómo te debes de cuidar, pero ya haces productos mucho más orientados
a lo que tú necesitas, que ese es Ok. el futuro en el tema de seguros. Cada día vemos que la demanda, de repente alguien nos dice, ¿yo para qué quiero una cobertura de autosustituto? ¿No? Cuando ya tengo un Uber, págame mejor el Uber, ¿no? O sea, Ujú, ok. ¿no? O sea, ¿para qué quiero un coche sustituto que me va a hacer ir, contratarlo, me lo vas a prestar un tiempo y seguramente si no está el coche a tiempo, tú me vas a limitar, ¿no? Pues contratemos el Uber, ¿no? Ujú. Entonces, ya hay, o el Uber o Didi, no quiero decir marcas, pero, o sea, ya hay esos productos que empiezan a ser disruptivos y muy personalizados. Y la demanda es esa, yo quiero un producto más personalizado. Y es donde nosotros como aseguradoras y el gremio tenemos que empezar a estar preparados. El Ok. concepto de microseguros cada día lo va a tener, lo van a escuchar cada vez más. Ujú. Fíjate, y todo eso se gesta gracias a una plataforma de integración de todos los sistemas, de todos los datos, no solamente en una sola organización, sino con todos sus interlocutores, ¿no? Ahorita mencionaste una organización del sector asegurador que puede tener una interacción y un vínculo totalmente integrado a través de plataformas y para que puedas tener acceso a un servicio de transporte, ¿no? Que eso es lo que requiere un ser humano. O sea, una persona que se quiere trasladar de un lado a otro, servicio de transporte, independientemente como sea. Y eso es lo que hay que asegurar. Entonces, me queda claro ahorita cómo planteas. Yo sí me imagino eh, que seguramente en unos 5, no más de 10 años, sí tengamos toda esa integración, colaboración, participación y desde luego ese seguro totalmente personalizado, que personalizado no es segmentado, personalizado es porque el señor Edgar Fierro, que tiene su familia, necesita este seguro en particular de acuerdo a su patrón de consumo. Eso es lo que, y de acuerdo a su potencial de gasto es lo que lo queremos ofrecer, ¿no? Esa Entonces, es la tendencia en todos los, no solo el sector seguros, en todas las tendencias. Hoy tú vas por un café y te lo personalizan, ¿no? Hoy tú vas por un coche y te lo personalizan, ¿no? O sea, hoy tú vas por vas a un mercado, hasta te compras una casa que tiene una estructura y te la personalizan. O sea, ya personalización cada vez es creo que Sí. la clave en muchos aspectos. Quedaron atrás las épocas del modelo T con Henry Ford en Este es el principios bloque. del siglo XX, ¿no? Donde decía que, según se cuenta, que decía es que puede ser de cualquier color el auto siempre y cuando sea negro, ¿no? Exacto. Entonces, yo quizá para cerrar rescato que la industria de seguros, al igual que muchas otras, se está beneficiando de las grandes tecnologías que están en boga, se está beneficiando para entender mejor el comportamiento de los clientes, para llegar a nuevos clientes, para interactuar mejor, por ejemplo, con los agentes de seguros, y además se está dotando de información que quizá les permita descubrir y plantear nuevos productos, productos cruzados que a lo mejor combinan, yo que sé, gastos médicos y autos, como decías tú, a lo mejor algún día aseguras al individuo y no al bien. Entonces, pero veo también que hay retos en esta industria como cuando tú metes una tecnología, cómo tener cuidado que el modelo de negocio no se derrumbe, no se afecte, no te busques un conflicto con el canal. Y yo creo que para quienes nos estén escuchando, que eso es algo que hay que tener en mente cuando metes tecnología. Que la tecnología transforma vidas, transforma procesos, puede representar riesgos para algunas personas y hay que pensar en cómo contemplamos esas dimensiones y qué hacemos para anticiparnos para que la tecnología pueda ser asimilada, ¿no? Quizá así lo concluiría. gracias, Pepe. Yo, para concluir, primeramente agradezco la invitación. Hay que saber en qué momento utilizar la tecnología. A veces con la tecnología queremos resolver todo, y sí, se puede resolver todo. Pero si atrás no tienes bien orquestado lo que te va a hacer la tecnología, probablemente termine no funcionándote. Y a lo mejor puede ser o no culpa de la tecnología. Pero si no estás preparado para responder a la velocidad o lo que estás implementando como tecnología, puede convertirse en algo que dices, híjole, invertí mal. Pero a lo mejor no invertiste mal, a lo mejor no lo canalizaste adecuadamente. Entonces eso es donde yo los invito a que no todos los procesos tendríamos que automatizarlos, hay que escoger esos procesos, hay que escoger esas batallas, ¿no? Como el arte de la guerra de Sun Tzu,
¿Cuáles son esas batallas tecnológicas donde le quiero apostar, ¿no? Quiero poner un robot para que conteste a una persona cuando tiene una situación que muy probablemente el robot no le va a saber responder. No pongas tecnología. Ponle una persona bien capacitada con un software atrás que en 2 clics pueda llegar a lo que el cliente necesite. Entonces, si apostamos por eso, creo que la utilización de la tecnología le vamos a sacar frutos. No hay que perder de vista todo el tema de ciberseguridad, ¿no? Eso es algo que todas las organizaciones debemos de cuidar, de tener, y que cada vez estamos más en riesgo en ese aspecto, ¿no? Seas aseguradora, seas inmobiliaria, seas lo que sea, estás metido en un tema que te pueden secuestrar o te pueden quitar datos bien importantes. Entonces hay que tener mucho cuidado, ahí sí hay que invertirle, ahí sí se vale la pena debatir y gastar lo necesario para estar bien protegido, ¿no? Y si no, levantar la mano de que hay un riesgo. Y por último, invitarlos a que el tema de seguros no lo vean como un gasto, véanlo como un ahorro o una inversión, donde ante el caso de cualquier tipo de siniestro, ya sea de gastos médicos, de daños, de vida o de autos, van a tener el respaldo de cualquier compañía de seguros que les va a hacer frente a una liquidez que muy probablemente no la tengan, o si la tienen, pues no van a echar manos de esos recursos. Entonces, yo los invito a que lo vean no como un gasto, sino como una inversión o un ahorro a largo plazo que finalmente los va a proteger ante una situación. Pues muchas gracias, Mike, muchas gracias, Pepe, por sus observaciones, por compartir su conocimiento y desde luego hacernos imaginar cómo sería esa innovación dentro del sector seguros. Estamos en un muy buen rumbo, pero hay que aprovechar y hay que atreverse y por eso el propósito de tener esta conversación, porque al final del día necesitamos modernizar esos procesos donde sea necesario, no es en todo, no hay que incorporar todas las tecnologías, pero poco a poco hay que ir aprovechando las ventajas que nos ofrecen, ¿no? De tal manera de tener ese salto cuántico para realmente aportar al Producto Interno Bruto, pero también como consumidores, pues asegurar lo que a nuestros bienes o nuestro día a día, de tal manera de no tener pues, ningún riesgo. Entonces los invitamos al siguiente capítulo y bueno, pues nos vemos pronto y gracias de nuevo. No, Gracias. De los éxitos. Gracias, Mike. Gracias.